¿Qué es la ley de Dios? Es un cúmulo de normas arbitrarias de un soberano déspota que exige adoración porque sí. ¿Para qué sirve? ¿Y de qué manera nos puede ayudar a alcanzar la salvación? Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Michael Saldúa. Una vez más, me siento muy contento de acompañarte en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. ¿Qué importancia tiene y qué tanta perpetuidad tiene la ley de Dios en el tiempo? ¿Será que tuvo un momento en el que ella cambió y tal vez las cosas, cualquier iglesia o cualquier denominación puede transformar o cambiar esa ley? Vamos a analizar un poquito acerca de este punto que es bien importante porque representa mi adoración y representa la salvación de cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio entonces y vamos a hacer una palabra de oración. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día y suplicamos, Señor, tu compañía en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar acerca de la importancia de la ley de Dios. Y vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Quién y cómo escribió la Santa Ley? ¿Quién la escribe y cómo la escribe? Vamos a buscar esta respuesta en el libro de Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18. Dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí vemos que quien le está entregando a Moisés los 10 mandamientos es el mismo Dios y que él mismo se tomó el trabajo de escribirlo con su dedo. Esto es bien importante al contestar la pregunta: ¿quién y cómo escribió la Santa Ley? Pues la escribió Dios con su propio dedo. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Haremos lectura de la palabra de Dios y en cada versículo mencionaremos el mandamiento correspondiente. Entendiendo esto, vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 3. En Éxodo, a partir del versículo 3, iniciamos el conteo de sus mandamientos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6. No matarás. Número 7. No cometerás adulterio. Número 8. No hurtarás. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En orden, esos son los mandamientos de Dios. Cada uno de ellos se encuentra en el capítulo 20. Y es interesante notar cómo el Señor destaca cada punto de ellos y no divide ninguno, porque el sentido de cada mandamiento termina en cada uno de los versículos que están allí escritos. Es Dios mismo quien escribe el mandamiento y es Dios mismo quien lo pronuncia y lo dice. ¿Será importante la ley de Dios? ¿Será que un tercero puede manipular esa ley y cambiarla? Vamos a hablar a continuación acerca de la perpetuidad de la ley de Dios. Algunos dicen que la ley de Dios tuvo o que culminó en algún momento de la historia, o que ciertos mandamientos se pueden quitar y otros añadir.
Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Es la norma por la cual nosotros nos tenemos que regir. El segundo punto que empezaremos a analizar es acerca de la perpetuidad de la ley de Dios. Vamos a empezar con la pregunta número 3. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿De qué manera podemos nosotros obtener la salvación? La respuesta la encontramos en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La respuesta es clara. Nosotros somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. Pregunta número 4. ¿Anulamos la ley por fe? En otras palabras, el hecho de que seamos salvos por la fe significa que la ley ya no tiene ningún tipo de validez. ¿Será posible eso? Vamos a encontrar la respuesta en el libro de Romanos 3 y el versículo 31. Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, somos salvos por la fe, pero el fruto de la fe es que guardamos los 10 mandamientos, es que guardamos la ley de Dios. La respuesta es no. Todo lo contrario, nosotros lo que estamos haciendo realmente es confirmando básicamente la ley, porque la fe te empuja a guardar la ley de Dios. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué busca la ley entonces? La respuesta la encontramos en Romanos 3 y el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que no somos salvos por las obras de la ley, pero entonces el propósito que tiene la ley es que nosotros podamos saber si estamos bien o si estamos mal. Porque te digo algo, es cierto que no vamos a ser salvos por guardar la ley, pero ninguna persona que no guarde la ley será salva. Pregunta número 6. ¿A quién nos conduce la ley? La ley nos lleva a una persona. ¿Quién es esa persona? La respuesta la encontramos en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a la persona de Cristo Jesús. Es importante la ley de Dios. No te salva, pero te lleva a la persona que te da la salvación, que es Cristo Jesús. Si yo amo a Jesús, guardo su ley. Pregunta número 7. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? La respuesta la encontramos en San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la respuesta es muy clara. Jesús tenía una actitud de amor hacia la ley de Dios. La miraba con amor, la miraba con alegría en su corazón. Es una necesidad para Jesús guardar la ley de Dios porque es una muestra de que ama a su Padre Celestial. ¿Harás tú lo mismo? Pregunta número 8. ¿Realizó Jesús algunos cambios en la ley? Esta pregunta es bien interesante porque es el punto importante en este estudio. ¿Será que Jesús cambió algo en la ley de Dios? Esa ley que recibió el mismo Moisés de las manos de Dios, escritos por el dedo de Dios, que no lo escribió Moisés, que lo escribió el mismo Dios. Ahora, viene Jesús, que es Dios, y Jesús dice, bueno, voy a cambiar esto porque no sirve. La respuesta la encontramos en el libro de Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es interesante notar cómo el Señor dice que ni una jota, ni una tilde será quitada o pasará de la ley. Dice, no he venido a abrogar, un sinónimo, no he venido a quitar, no he venido a cambiar, no he venido a modificar, no he venido a reemplazar algo, he venido a confirmar lo que ya está escrito allá, la ley que el Señor le entregó a Moisés. El Señor vino a confirmarla. Esto es tremendo, ¿sabes? Porque una de las características que tiene Dios es que Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Dios no cambia. Cuando establece parámetros claros, los establece y permanecen para siempre. Y esto debe ser algo que debemos tener muy, pero muy en cuenta a la hora de presentar nuestra adoración y nuestra obediencia al Señor. ¿Qué debo hacer? Punto número 1.
amar a Dios y guardar su ley. Es importantísimo. Según la palabra de Dios en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es fundamental, y lo volvemos a repetir, es una muestra de amor. Insisto, la ley no te salva, pero muestra qué tanto amor y qué tanta fe sientes por ese Dios que tú pretendes o que dices seguir. Punto número 2. Guardar los mandamientos. Lo encontramos en Salmos 119 y el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Lo dice la palabra de Dios. Punto número 3. Respetar todos los mandamientos. Eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2 y los versículos del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cualquiera que viola un solo mandamiento de los 10 se hace acreedor a toda la ley. Es decir, cuando tú realmente respetas a tu madre, cuando honras al Señor, cuando tú no adoras dioses ajenos, cuando tú estás sin codiciar a la mujer del vecino ni a ninguna pertenencia del vecino, pero por ahí de repente levantas falso testimonio en contra de otra persona, has pecado, pero te has hecho acreedor a toda la ley. Lo acabamos de leer en el libro de Santiago. La ley de Dios es muy importante, no es una cosa liviana que podamos nosotros no prestarle mucha atención. Es determinante, insisto, no te salva, pero si no la guardas, tampoco eres salvo. Es un fruto, una resultante del amor que recibiste de Dios y de la fe que le profesas a ese Dios. ¿Aceptarías la ley de Dios como norma de vida para ti? El espejo que te muestra qué tanto amas a Dios y qué tanta fe tienes en Él es precisamente su ley, los 10 mandamientos, una ley de amor. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.